Vaca muerta, esa utopía todavía no cumplida del todo, la tabla de salvación en la que Argentina deposita la posibilidad de, bueno, dar vuelta los números que afectan a la macroeconomía, esos indicadores tan críticos de exportaciones de energía. ¿Va a ser efectivamente una tabla de salvación realizable o las elecciones en Neuquén que pusieron el haz de luz sobre esa provincia y muestran que Neuquén es una de las provincias más pobres de la Patagonia, 38,2% de pobreza en el segundo semestre de 2022, más de un punto porcentual respecto de 2021? ¿Por qué la provincia que tiene vaca muerta, esos recursos tan importantes, tiene pobreza? ¿Cuánto de la riqueza de vaca muerta puede incidir efectivamente en la vida de los ciudadanos? Vamos a hablar hoy con un experto en temas de energía, Daniel Dreisen. Muchísimas gracias, Daniel, por estar en la repregunta. Muchas gracias por la invitación, Luciana. Daniel Dreisen es director de energía en la consultora Ecolatina, es director del programa de energía argentino en la Universidad de Itela, fue secretario de Planeamiento Energético durante la presidencia de Cambiemos, es economista, ingeniero industrial por la Universidad de Buenos Aires y máster en finanzas por la Universidad de Itela. Bueno, el hombre indicado con todos los números para entender esta cuestión. Es muy interesante ver, ¿no?, los números de vaca muerta. Si uno compara 2022, están las cifras con 2021. Las cifras son, la variación de exportaciones tanto en volumen como en valores es enorme, ¿no? Son cifras del 347% y del 817% respectivamente en cantidad y en valores exportados tanto de petróleo como de gas sumados. Alguien me decía, bueno, 2021 por la pandemia no es tan relevante esa comparación. ¿Cuáles son los números relevantes para entender la escala que está teniendo hoy vaca muerta en cuanto a exportaciones y a producción de hidrocarburos? Bueno, vaca muerta viene creciendo en los últimos años a nivel producción fuertemente a pesar de los problemas macroeconómicos que tiene el país, ¿no? Es uno de los pocos sectores que ha podido de alguna manera superar a la economía y tener una productividad tan grande de poder crecer. Vaca muerta es un recurso no convencional y Argentina es uno de los 3 países del mundo que pudo desarrollar y económicamente estos recursos. Y esto es muy económico, por eso cada vez hay más producción no convencional. En petróleo representa el 40%, en gas ya está alrededor del 60%. Y yendo a las exportaciones, que es muy interesante. ¿Por qué? Porque todo el volumen incremental que se genere de petróleo se va a exportar, ¿sí? Porque de alguna manera Argentina va a crecer lentamente el consumo de combustibles y ya está cubierto eso, con lo cual todo lo extra, y ya hay planes concretos para poder aumentar la producción. ¿Por qué? ¿Qué hace falta para aumentar la producción? Vos podrías decir, bueno, productividad, eso ya está probado. Precio, hay un precio local o uno internacional relativamente bueno para este tipo de inversiones, pero hay 2 problemas principales. Uno es general macroeconómico, que es las condiciones económicas para que entre plata fresca afuera que todavía no están, ¿no? Nuestra macroeconomía tiene todavía muchísimos problemas, como vemos de... Pero para este sector en particular lo que necesitas es tanto el potencial que necesitas obras para poder evacuar el petróleo y el gas. O sea, está ahí en vaca muerta, en la cuenca neuquina. Entonces, la principal cuello de botella hoy, desde el punto de vista técnico, es ese. La infraestructura. Ahora vamos a ir a los por qué. Ahora, decías que a pesar de la macroeconomía, el sector vaca muerta, la explotación de vaca muerta crece. Si comparamos 2022, por ejemplo, con 2019, antes de la pandemia, para sacar el ruido que produce la pandemia en 2020 y 2021, ¿hay indicadores claves de cuánto ha crecido esa explotación y cuánto crecieron las exportaciones de petróleo y de gas? Sí, sí, o sea, por ejemplo, la producción de vaca muerta prácticamente crece 40-50% por año, con lo cual se ha duplicado, si no tengo el número exacto, pero desde 2019 la producción fácil se duplicó de petróleo y de gas, ¿no? También, porque de gas reemplaza lo que es el convencional, de alguna manera, que va declinando. O sea, la industria petrolera, si vos no invertís, declina, ¿no? Entonces, de alguna manera, el no convencional está en gas reemplazando, ¿sí? Y si vamos a la balanza comercial, que son las exportaciones, por ejemplo, el año pasado fue muy negativo, porque Argentina todavía es un importador neto de energía, paradójicamente. A pesar de todo esto,
Argentina importa energía. Compra más de lo que vende hacia el exterior. Exactamente, Sí. de energía. O sea, Argentina principalmente exporta petróleo, pero importa mucho gas, Claro. y principalmente en los inviernos, y gasoil. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando uno mira toda la balanza el año pasado, fue 5.000 millones de dólares negativo. Estos son dólares que se van del Banco Central directamente. Claro. En petróleo específicamente también es importador neto, porque en gas entiendo, por los inviernos no Sí. le alcanza la producción. ¿Petróleo lo mismo? Cuando una cosa es petróleo, otra cosa son petróleo y los combustibles. Ajá. Petróleo solo, así crudo, es Sí. gran exportador y cada vez más, Sí. obviamente. Más o menos exporta algo así entre 2.000 o 3.000 millones de dólares Bien, por año. ¿sí? Exportador neto. Está vendiendo más de lo que está comprando. Exacto. Sí. Pero importa mucho gasoil. Claro, entiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, como porque no tiene... o sea, Argentina consume mucho gasoil, Ajá. porque gasoil todo se mueve en camión, Sí, sí. casi todo en Argentina, y también todo lo que es la cosecha, todas las cosechadoras usan gasoil, también se usa gasoil para generar energía eléctrica, entonces es un país que tiene mucho consumo de gasoil, y no tiene tanta producción desde el punto de vista de las refinerías, y eso es muy difícil de cambiar, es algo medio estructural, las refinerías que tiene. Entonces, Sería positivo que, dado que va a tener un volumen de petróleo creciente, la Argentina desarrollará más refinerías. ¿Es un objetivo estratégico eso? no en este momento, es muy difícil porque son inversiones muy grandes que no son muy rentables, más que nada porque el precio está manejado acá localmente. Regulado. Sí, de alguna manera, sí, es no regulado porque es como YPF, como tiene la mayoría del mercado, puede de alguna manera controlar entiendo. el precio. Sí, sí, sí. Y las refinerías en el mundo no se están haciendo nuevas, porque el mundo de alguna manera, las refinerías necesitan una vida de 20, 30 años, ¿no? Para repagarse. Y entonces el mundo de alguna manera está tratando de ir hacia una transición energética. Entonces Vamos por a eso hablar no de hay eso tantas también. refinerías. Pero yendo a la balanza comercial, Argentina el año pasado fue 5.000 millones de dólares negativo. Sí, sí. Este año mi estimación es que va a ser menos 2,5, o sea, va a ser un poco mejor. Sí. O sea, el año pasado fue muy negativa también por los precios internacionales, Sí. ¿no? Con la guerra de Rusia trajo Claro. que el precio de gas se vaya a las nubes, con lo cual eso Claro, trajo... salió más caro todo eso. Exactamente. Claro. Pero va a bajar porque el precio es mejor internacionalmente. La que sea importador neto y que compre, que dé tan negativa la balanza comercial, ¿baja porque bajan los precios internacionales o baja porque sube la producción de gas, por ejemplo, y entonces puede autoabastecerse más que antes? Los dos motivos. Por un lado, los precios internacionales están un poco más bajos. Seguimos siendo importadores netos, Sí, pero sí. con precios más bajos Claro. es menos negativa la balanza Sí, sí. comercial. Y por otro lado, va a aumentar las exportaciones de petróleo este año principalmente. Ajá. Y deberían disminuir un poco las importaciones de gas Sí, con el gasoducto Néstor Kirchner que Sí. se terminaría Claro. este invierno. claro, entiendo. Ahora, ¿cómo es la creación de empleo? Porque es muy contundente, es muy llamativo y las elecciones del fin de semana en Neuquén pusieron la lupa sobre eso, que una provincia, un subestado, ¿no? un estado subnacional enfocado en lo que uno podría decir un petroestado subnacional, tenga esos niveles de pobreza. ¿Qué pasa en relación a la generación de empleo de ese sector y cómo eso impacta en el ecosistema general de la economía de una región, por ejemplo Neuquén? Bueno, sí, es interesante lo que decís. Vaca Muerta obviamente genera y generó y va a seguir generando Sí. mucho empleo. En Neuquén lo que dicen es que se mudan 30 familias por día, Claro. de alguna manera, pero mucho empleo viene de afuera también, o sea, del resto del país, ¿no? Porque tiene que tener capacitación de alguna manera. Sí. Y Neuquén de alguna manera no escapa a la realidad nacional, ¿no? De una inflación obviamente altísima. Sí, sí, sí. Y también las diferencias que hay, porque ojo, Neuquén, una cosa es la industria petrolera, otra cosa es cuánta gente se dedica a la industria petrolera, que no es la mayoría de la gente, es la minoría de la gente de la provincia. Entonces, eso también puede ocasionar un problema, y uno lo ve cuando va a la ciudad de Neuquén, que está muy dividido entre el que es petrolero, que tiene un sueldo obviamente mucho Claro. más alto, y el resto, que por ahí no le aumentan el sueldo, pero sufre la inflación Claro. de que haya petróleo en su provincia, ¿se entiende? Por Claro. eso hace que los precios sean más caros, porque mucha gente Claro. sí puede pagar, entonces se genera esa distorsión, sí, esa claro. distorsión, esa diferencia fuerte. Sí, sí. Y las regalías representan aproximadamente un tercio de los ingresos que tiene la provincia. Después tiene otro tercio de ingresos brutos y otros impuestos Sí. provinciales y un tercio de coparticipación. Cuando uno mira el presupuesto de Neuquén, más del
el 80-85% se va en salarios públicos o coparticipación que hacen a los municipios. Cuando uno suma todo eso, le da el 80%, después tiene 10% de deuda, otras cosas, y después le queda para obras. Obras, pues uno dice, bueno, obras de infraestructura son fundamentales en la provincia para poder también ayudar al desarrollo general, ¿no? de la energía. Sí, porque hay muchos reclamos y protestas en Añelo, ese pueblo tan clave, vinculado con Vaca Muerta, sobre las condiciones edilicias malas de las escuelas o la falta de agua, por ejemplo. Eso también es un interrogante, ¿no? Como ese sector, con una población que está tan embebida en esa estructura productiva, tampoco tiene los beneficios. Sí, Añelo le llama como el corazón de Vaca Muerta, Claro. pero es una ciudad que hace, 5 años no había nada y golpe creció de manera violenta, ¿no? Y hasta un punto no tan organizada, con lo cual tiene déficit de infraestructura, Claro. es increíble. Ese tercio del presupuesto de Neuquén, de los recursos de Neuquén que corresponden a las regalías, ¿qué porcentaje se aplica a la producción de petróleo que corresponde, que es propiedad de la provincia? Entre el 12 y el 15%. ¿Y eso es un estándar aceptable dentro del mundo del gas y del petróleo comparado con otros países, con Chile? Bueno, Chile tiene otra estructura de producción en otro tipo de recursos, pero con países que tienen petróleo, gas, que un Estado regional se quede con el 12%, ¿está dentro de los estándares tradicionales? Sí, es interesante tu pregunta, porque como bien imaginarán, los capitales internacionales ven las condiciones fiscales y la prospectividad petrolera, ¿no? Cuando uno mira las condiciones fiscales de Argentina para la industria petrolera, son relativamente buenas. ¿Por qué? Porque Argentina tiene un 35% de impuestos a ganancias, 21% de IVA, y estas regalías del 12-15%, y después ingresos brutos 3-5%. En resumen, ese es como el régimen fiscal petrolero. Lo cual, cuando uno compara con otros países, es relativamente bueno, porque las regalías en otros países pueden ser del 25%, hay países que tienen, en Latinoamérica, no sé, para decir algo, Perú, Colombia, tienen regalías 25-30%. El tema acá es más la economía general, las condiciones macroeconómicas, que voy a decir, bueno, lo que yo acá genero, por ejemplo, si alguien quiere invertir acá, sabe que si invierte no puede después sacar el dinero, su utilidad, por las restricciones macroeconómicas. Por las restricciones. Pero desde el punto de vista fiscal no está mal. Y después, bueno, hay un tema de que hay, de alguna manera, el precio de gas está regulado, ¿no? Está bastante regulado y es mucho más bajo que el internacional, lo cual muchas veces es lógico porque es como más regional, el gas es más difícil, no es un commodity fácil de exportar, por lo menos en Argentina por ahora. Y el petróleo, la parte que es de producción local, que es aproximadamente el 80% de la producción, es local. De capitales locales, es decir, empresas argentinas. No, local que se vende acá, que no se exporta. Okay, más o menos Argentina exporta más o menos de los 600.000 que produce, 100.000 barriles, un poquito más, exporta hoy. Con lo cual, esos 500.000 barriles que se venden localmente tienen un precio local que es más bajo en general por que los el subsidios, internacional. ¿Esto tiene que ver con los subsidios a la energía o no? En los combustibles no hay subsidios, pero hay un precio, como te dije antes, de alguna manera manejado por YPF para que no haya más inflación. Claro. ¿Sí? O sea, es como que como YPF tiene la mayoría del mercado de naftas y gasoil, puede regular el precio, porque si no todos iríamos a cargar a otra estación de servicio. Entonces, no es que hay un subsidio que el gobierno pone plata, sino que la empresa estatal puede de alguna manera controlar el precio. En gas y en electricidad, que la electricidad se genera el 60% con gas, sí hay subsidios. Y nosotros, por ejemplo, ahora como población estamos pagando en promedio la mitad de lo que cuesta. Claro. ¿Sí? Entonces, a ver, la síntesis sería, dadas esas condiciones desventajosas para que los inversores vengan a explotar y a hacer prospección en la Argentina, en gas y en petróleo, las regalías que una provincia como Neuquén cobra son beneficiosas porque si además fueran altas sería otro obstáculo para que llegaran capitales. Sí, o sea, eso no es exactamente, eso no es un problema. O sea, hay otros problemas, pero de alguna manera el régimen fiscal petrolero no pareciera ser un problema cuando uno analiza por qué no vienen las inversiones o por qué no crece más rápido, porque yo te dije recién, esto está creciendo, ¿no? Estamos hablando de Vaca Muerta, o sea, creció a pesar de todos los descargos macroeconómicos, no hay tantos sectores que hayan crecido. Entonces, uno dice, bueno, pero podría crecer mucho más rápido por el potencial que tiene. O sea, es un tema de velocidad esto. Va a crecer, va a seguir creciendo porque es muy productivo. ¿Sí? Uno compara los pozos de acá con otros países y ve esa productividad. Entonces, la decisión que tenemos que tomar como países, bueno, ¿a qué velocidad queremos que esto se desarrolle fuerte o queremos que
como es hasta ahora, que sea muy lento de alguna manera. ¿Sí? Pero según el contexto que estás describiendo y construyendo, las distintas variables que juegan, no se trata de seguir bajando el porcentaje de regalías que se cobran, sino de manejar la infraestructura, que eso es lo que trabaja, y mejorar las condiciones macroeconómicas. Esas dos cosas. Claro. Es como que los capitales petroleros están acostumbrados a invertir en países de toda índole, claro, mucho más inestables, sí, por otras razones. Exactamente, claro. Con lo cual acá, pero más allá de que son países por ahí muchos más, por ejemplo, uno mira África, que hay un montón también de energía, y dice, che, invierten en países que son por ahí mucho más pobres, claro, o con condiciones económicas mucho peores, pero ellos saben que hay una regla clara y con regalías mucho más altas. Pues en África, voy a decir, regalías pueden ser cuando sumas todo, hasta el 50% de regalías. Entonces, ¿por qué invierten ahí? Bueno, porque por lo menos la regla la tienen clara y saben que pueden entrar y sacar las utilidades. Claro. Entonces, eso es algo que todavía en Argentina no está, con lo cual se está creciendo con la reinversión interna, claro, no con capitales frescos de afuera, entiendo, que eso haría que se acelere, ¿no? Y que haya también más inversión en infraestructura. Un pensamiento de centroizquierda diría, bueno, que aumentémosle las regalías al capital privado, cobrémosle más regalías como los países de la región, que vos estás diciendo Perú y Bolivia. Eso sería en este contexto particular muy contraproducente, porque se sumaría otra barrera de entrada para esos capitales. Sí, sería muy negativo en este momento cambiar, claro, una regla como otra esa. Más, claro. y ojo, porque yo por ahí no lo aclaré, pero por ahí Perú y Colombia tienen menos impuestos a las ganancias, menos IVA, con lo cual compensan. Cuando uno dice al final más o menos está parecido, de alguna manera. ¿Sí? Pero eventualmente, si uno piensa en estos países de África, si el país tuviera una macroeconomía razonable y previsible y además hubiera infraestructura y creciera explotara esa producción, bueno, podría alguien plantear, bueno, es hora de subir el porcentaje de regalías. Sí, obvio, eso. Si alguien lo podría plantear en general, eso debería ser antes de que suba la producción, porque si no le estás cambiando las condiciones. Del juego, sí, claro, y eso sería muy negativo de nuevo. Claro. En un momento había regalías un poco más altas en algunas provincias, después se canceló porque se estaba yendo, ¿viste? Hubo una ley nacional que dijo, mira, no pueden ser más del 15%, porque si no se estaba enloqueciendo, era dependiendo del lugar, había otras regalías y obviamente eso no estaba fomentando la inversión, principalmente hasta de las propias empresas locales. Sí. Entonces, infraestructura. Cuando decís infraestructura, te referís a rutas donde los camiones puedan circular de manera en tiempo y forma mucho más velozmente y sin obstáculos y sin problemas. ¿Te referís al gasoducto Néstor Kirchner? ¿Te referís a gasoductos con Chile? ¿A qué tipo de infraestructura? Bueno, lo básico, o sea, todo eso es infraestructura, como bien decís, y es necesario, pero lo más importante ahora son caños para que pueda salir la producción. Son gasoductos u oleoductos. Esos caños es tan básico como eso, ¿no? Hoy están llenos. Ajá. Tanto de petróleo como de gas. Están llenos. ¿Esos caños van hacia dónde van? Los caños de petróleo, el principal va hacia el Atlántico, de Neuquén al Atlántico, ¿no? Son como 400 kilómetros, ¿no? que tienen que recorrer. Y esos oleoductos, como te dije, toda producción incremental iría a exportación, con lo cual ese oleoducto directamente va a Puerto Rosales y de ahí se exporta internacionalmente. Ese es un gasoducto que hay un proyecto actual que va a más que duplicar su capacidad actual. O sea, para que se den una idea, hay proyectos que se están ejecutando para aumentarlo en lo que son 315.000 barriles por día. Hoy Argentina produce 600.000 en total, todo el país. Entonces, este oleoducto va a incrementar en 300.000 en los próximos años. Si la canilla y el caño se llenó, hay que construir otra canilla y otro caño. Eso es un poco la idea tan básica como eso. Sí, o sea, sí. Acá la canilla sería el pozo petrolero, que no hay problema porque es muy, o sea, porque hay abajo de la tierra, o sea, el recurso natural, la naturaleza nos dio una suerte increíble, que hay un montón de recursos y Argentina supo explotarlo económicamente, lo cual no es tan sencillo. O sea, eso ya está, es mucho. Ahora lo que falta es simplemente la cañería para evacuarlo. De alguna manera todo que no quede bajo la tierra, o sea, una manera que se pueda evacuar. ¿No? Entonces, bueno, hay un proyecto de petróleo financiado por los privados, lo cual es unos pocos sectores también en la economía que consiguen financiamiento privado, ¿no? Está en marcha, ya se está construyendo eso. Se está empezando. ¿Y cuándo se supone que termina? Bueno, se supone que en el 2024 va a estar una parte que va a ser aproximadamente 110.000 barriles más. ¿Sí? Y después en el 2025 algo así como 190 más todavía. Bien. Con eso se llegan a los 300 y pico que dije, 310.000 barriles. Eso va a implicar aumento de la exportación, más ingresos de divisas. Sí, fuerte. Sí, bien.
con el tema del gas. Bueno, con el tema, para una cosa más Sí. del petróleo, también se puede enviar a Chile. Hay un oleoducto de 100.000 barriles, Sí. que 110.000 que va a Chile, Sí. que se usó antes cuando porque Argentina supo producir, yo le dije ahora produce 600, en los 2000, al principio de los 2000 producía 800 y pico mil barriles día. Después declinó toda esa producción por falta de inversión. Solo por eso y por las condiciones macroeconómicas. Sí, sí, sí. Esa incertidumbre produjo esta reducción. Qué Sí, impresionante. sí, sí, y el control de todos los precios. Porque Claro. Argentina en el pasado controlaba mucho más el precio del petróleo. O sea, cuando en el mundo en un momento el precio internacional estaba a 140, acá estaba a 40, Claro. en los 2000. ¿Sí? Claro. Veníamos de la crisis del 2001, Sí, sí. entonces se quería dar energía barata. Sí, sí, Era sí. un modelo de dar energía, o sea, es discutible, ¿no? Claro, o sea, claro. de dar energía barata a toda la sociedad, a la economía, para que pueda producir, es un insumo principal, con lo cual Claro. si vos bajás ese costo, también sos Claro. más competitivo. Entonces, ¿Y bueno. eso cuándo empieza a corregirse? ¿En qué momento, de qué gestión empieza a corregirse? ¿Recién con la gestión de Cambiemos o el kirchnerismo algún tipo de mejora produce? No, a ver, en petróleo, bueno, después del 2001, ahí es donde Sí. ya o sea, se regula todo el precio, se despega el internacional. Es como que Sí. no tiene nada que ver el precio local con el internacional, con lo cual nadie invierte plata Sí, acá. sí. Sí, lo que ya tenés, lo está. Y después, no, el mismo gobierno kirchnerista, por ahí en el segundo gobierno de Cristina, creo, ya se empieza a corregir. 2011, 2015, Se empieza a corregir. no sé. ¿Por qué? Porque empieza a caer tanto la producción que se dan cuenta que necesitan inversión. Claro. Entonces se empieza a alinear. También el precio internacional fluctúa mucho. Entonces Claro. muchas veces bajaba y se alineaba, después subía y quedaba Claro, salía desalineada. porque bajaba afuera, no porque la Argentina mejorara sus condiciones. Exactamente. Claro. Después en Argentina pasaba algo muy raro que era el barril criollo, no sé si escuchaste hablar, Sí, que es al sí, revés. sí, sí. O sea, yo escuché una vez a alguien decir, de un secretario de Energía, decir de este gobierno, que Argentina es medio raro, que cuando el precio sube no va a subir tanto acá porque se quiere proteger a los consumidores, y si el precio baja no va a bajar tanto porque se quiere proteger a los trabajadores. Como Sí. que es un hedge natural, ¿no? Claro. Es un seguro natural, Claro, para decirlo de una manera. claro. Bueno, eso para los inversores internacionales no es muy bueno porque quieren el riesgo Claro, petróleo de alguna claro. manera. Muchos países han hecho buffers o algunas maneras de compensar, de hacer Sí, sí. fondos cíclicos para compensar estas. Sí, Es sí, muy sí. volátil el precio internacional de Sí, petróleo. sí, Como sabes, sí. en la pandemia estuvo negativo, después ahora, Claro. con la guerra estuvo $120, Claro. ahora está 80. O sea, Claro. tiene mucha volatilidad. Sí. ¿Y en la Argentina el barril de petróleo cuánto está? Y ahora en Argentina está 70 y en el mundo 80, para que te des una idea de la El diferencia. gap se cerró un poquito. Sí, $, por barril. Claro. Sí, no es tanto. Y Daniel, en temas de gas, ¿cuál es la infraestructura y cómo impacta el gasoducto en estos bien. Kirchner? En gas, como te dije, Argentina es un importador. ¿Por qué? Porque en invierno el consumo de los domicilios aumenta por Sí, sí. 5. ¿Sí? Entonces, bueno, Argentina importa aproximadamente el 20% del gas que consume, concentrado en el invierno, Sí. pero todo lo que importa de Bolivia, importa gas licuado y importa líquidos para generar energía eléctrica, que son mucho más caros que si fuera con gas. De alguna manera sería más barato el combustible y más barata la energía eléctrica. Sí, Entonces, sí. lo que se quiere hacer es, primero, reemplazar esas importaciones, las más caras de todas, que son las de líquidos y las de gas licuado. Sí. Con eso, ¿cómo se reemplaza? Bueno, con gas de vaca muerta. Pero ¿qué pasa? Está atrapado, falta transporte. Sí. Entonces, se está construyendo con fondos públicos, estos, no con financiamiento Sí. privado, el gasoducto Néstor Kirchner, que va a permitir en sus dos tramos aumentar un 30% la producción nacional. Sí. ¿Sí? Con lo cual ahí casi ya reemplazarías todas las importaciones. Por ahí en invierno te quedaría un piquito, Sí. pero como en verano exportás se compensa. En el primer tramo que está construyendo ahora, que el primer invierno, Sí. ahora en el invierno Sí. se terminaría, Argentina, para que te des una idea, produce 130 millones de metros cúbicos día y esto agregaría 11. O sea, es casi un poquito menos del 10%. Pero el año que viene, agregando unas compresores, que es en el mismo ese tramo, Sí. se comprime el gas, con lo cual se puede fluir más gas por el mismo gasoducto, Sí. iría a 22 millones de metros cúbicos día. De nuevo, Argentina produce 130, con lo cual sería aproximadamente casi el 20% de la producción, que es interesante, que reemplazarías Sí. importaciones, y mientras tanto también podés exportar a Chile también. Te sobra un poquito para exportar. Sí, en Argentina, mientras que el gas es medio rara conceptualmente, porque si está lleno, o sea, vos tenés Neuquén, Sí. vos querés ir a los centros de consumo, que son Buenos Aires, Claro. Córdoba, Rosario, o sea, Sí. tenés que ir para el este. Si están llenos los gasoductos, vos podrías el resto exportarlo. Claro. Aunque Argentina importe, para lo que Claro. pensaron que hay que explicar, es difícil de explicar. Así que, Sí. ¿cómo puede ser que Argentina esté exportando si también importe? Bueno, Claro. porque está llena la infraestructura, con lo cual mejor que exporte, Claro. así por lo menos entran dólares Claro. y reduce el peso de Claro. las importaciones. Entonces, Argentina va a seguir importando y regionalmente puede exportar tanto a Chile,
se está hablando mucho de llegar a Brasil. Sí, con otro gasoducto sería, ¿no? Sí, un gasoducto que ya está construido. Ya está. Lo bueno es que ya está construido, porque Sí. se construyó un mega gasoducto Sí, para sí, traer sí. gas de Bolivia. Bolivia Sí, sí, está bajando, pero Claro, impresionantemente la producción se está Sí, sí, sí. destrozando porque no hubo, desde que se hizo la reforma constitucional, Claro. que ellos cambiaron la constitución y Sí, ahí sí sí, 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 nacionalizaron sí. todos los hidrocarburos con Evo Morales. El 2004, desde ahí que no hay inversión. O sea, Claro. bajó muchísimo la inversión, con lo cual si no invertís en este área no es que Claro. te mantenés, baja en esta industria. Entonces lo que se quiere hacer es con el gas de vaca muerta reemplazar también las importaciones de Bolivia que están cayendo y por ahí dar vuelta al gasoducto que va al noroeste argentino y mandar gas para el norte, primero para el no argentino y Sí. más adelante con el segundo tramo del gasoducto de Néstor Kirchner se está hablando de poder hasta llenar los gasoductos de Bolivia e ir a Brasil, pero bueno, va a ser una negociación difícil Bien. también. Tres últimas preguntas muy puntuales. Chile tiene este sistema de concesiones, ¿no? Empresas privadas se hacen cargo del desarrollo de infraestructura y luego reciben concesiones para la explotación de esa infraestructura. ¿Sería una mejor solución ese esquema de desarrollo de la infraestructura para que el Estado argentino, que no tiene fondos, pueda depositarlo en los privados? ¿O te deja muy preso de los privados? Bueno, el gasoducto de Néstor Kirchner, como decís, con fondos públicos se construyó, lo cual es una paradoja, porque es un gasoducto que le sirve a los productores, le sirve a los que por ahí construyen caños, a los que producen acero, a los consumidores, con lo cual es un gasoducto que todos necesitan. Claro. Y paradójicamente nadie estaba dispuesto a invertir por el riesgo que significa Argentina. Pero en el gobierno de Cambiemos había habido una idea de público-privado, ¿no? Sí, se trató de hacer una participación público-privada. ¿Qué es una participación público-privada? Que es lo que vos estás mencionando y que Chile hace bastante, como decís, hace mucho para las autopistas también. Acá, bueno, se intentó hacer para las autopistas. Básicamente no es que lo hace el privado solo porque todavía no hay, porque son como bienes que no hay competencia entre privados, es una concesión, como decís vos. Entonces, no hay confianza para que lo haga el privado solo, entonces el Estado como de alguna manera acompaña, da garantías. Es una combinación público-privada, como lo dice la palabra. Debería ser un puente para que después sea privado ese tipo de inversión. Entonces, bueno, en Argentina no está la confianza para hacer eso para el gasoducto, lo tuvo que hacer el Estado, que no tiene dólares, es una locura, son 2.000 millones de dólares. O sea, el primer tramo nada más. El segundo tramo se está buscando cómo se va a financiar. Entonces, no había esa confianza, pero igual lo hizo el Estado, lo cual es una buena decisión, porque te ahorrás importaciones por 4.000 millones, o sea, por 2.000 por año. Compensa esa inversión y da ganancias. Si me preguntás a mí, si Argentina, de alguna manera, la infraestructura no tiene sentido que la construya un Estado que por ahí tiene que usar los recursos para otras cosas. O sea, si es algo que lo puede hacer el ese Estado privado. Tiene que dar condiciones. Tiene que dar condiciones, exactamente. La segunda cuestión, Neuquén tiene una empresa estatal, Gas y Petróleo de Neuquén, creada en 2008. ¿Qué aportó la creación de esa empresa estatal a la productividad de Vaca Muerta en Neuquén? Bueno, las provincias en su momento, como no podían aumentar las regalías, crearon estas empresas como para, de alguna manera, quedarse con más porcentaje. Eso fue más allá de que, bueno, está bueno que por ahí las provincias tengan su propia empresa, pero conceptualmente, y para decirlo directamente, fue así. O sea, que es como que para participar en un área te obligaban a que participe la empresa provincial. Y no solo la neuquina, ojo, de todas las provincias petroleras hicieron eso en un momento. Después, con una ley que sacó Galucho, una ley nacional lo prohibió. Es como dijo, no, vean, si no esto se desmadra. Es un poco lo que te decía antes de que ahora se empezaron a aumentar las regalías, poner estas empresas provinciales dentro de las concesiones, con lo cual llegaba un punto de que iba a ir contra el negocio, o sea, iba a frenar un poco porque todos querían, las provincias querían más, entonces bueno, ahí hubo una puja entre nación y provincia, medio como que nación con esta ley, pudo sacar esta ley y le puso freno. Pero bueno, después cada provincia tiene derecho, obviamente, me parece bien que tenga una empresa provincial, por ahí para hacer algunos desarrollos, para que haya también más conocimiento de lo público, pero bueno. Y la última cuestión es el tema de la transición energética, ¿no? Porque el mundo antes de la pandemia, antes de la guerra, estaba enfocado en abandonar los hidrocarburos. El gas era como, bueno, la energía de transición que quedaba, lo viejo que no terminaba de morir hasta que llegara lo nuevo. ¿Cuánto representa en la matriz energética global los hidrocarburos y qué está hablando la industria sobre las energías de transición o las energías renovables?
Bueno, es interesante lo que vos planteas, ¿no? O sea, el mundo hay un consenso de que tenemos que cambiar de sistema. ¿Por qué? Porque la temperatura hoy está 1,2 grados por encima de la época preindustrial, que parece muy poco, pero cuando vas, eso es en promedio, pero Sí, cuando sí. vas a los extremos eso causa sequías, inundaciones, bueno, Sí, muchas sabemos. cosas que Sí, se sí. ven. El objetivo es que no sobrepase el 1,5 o 1,8 grados, porque esta tendencia es muy difícil, es Sí. acumulativo. Entonces, ¿qué pasa? Dicen que, bueno, que gran parte de las emisiones obviamente son de industria. Entonces, hay un convencimiento que hay que cambiar el sistema. Hoy, los Sí. hidrocarburos y el carbón, o sea, todas las fuentes que tienen que ver con emisiones, representan todavía el 85% de la Claro. matriz mundial. Entonces, todo el mundo dice que hay que cambiar, nadie sabe cómo, Sí. ni a qué velocidad. O sea, el mundo comunicativamente todas las empresas Sí, sí, están sí. transformando de petroleras a energéticas. Y bueno, hay una incertidumbre mundial sobre este tema. ¿Por qué? Porque si vas muy rápido, ¿qué pasa? Te aumentan o sea, vas muy rápido en algo que no es económico, Claro, que te más cambia todo un caro, sistema, claro. es más cara, entonces mucha gente, hay manifestaciones porque le Claro. aumenta el costo de la energía a las personas en Sí, sí, todo sí, el sí, mundo. sí, Entonces, sí. y hay distintas velocidades. Hay países que dicen, no, mira, yo déjame desarrollar mis recursos hidrocarburíferos, como Argentina. Claro, Sí, Argentina. sí, justo ahora que tengo Llegamos tarde a sí, todo esto, que tengo claro. pobreza 40%, entonces Claro. yo emito el 0,8% de las emisiones mundiales. Argentina podría decir, no me molestes, entre Claro. comillas, con que no explote petróleo. ¿Entendés? Claro, Entonces, claro. bueno, hay todas discusiones multivelocidades y el mundo está o sea, se está hablando mucho también de nuevas energías, de electrificar todo para hacer las renovables. Sí, sí. Ahí metes la minería muy fuerte, Claro. El el litio. hidrógeno también. Sí, o sea, está hablando mucho también del hidrógeno como energía que también requiere Sí, renovables, sí. que es una manera de almacenar la energía renovable. Así que eso está muy, muy vivo. Pero por ahora nos da tiempo toda esta lentitud y este debate para que Vaca Muerta se desarrolle. Sí, mi impresión es que sí, más allá de todo lo que se dice cuando uno mira, como decís vos, Claro. los números, tenemos una ventana de 20, 30 años. Tampoco tantos, ¿no? Sí, bueno, deberíamos apurarnos un poco Sí, sí, porque sí. algo o sea, va a quedar abajo de la tierra porque es tan grande lo que Claro. hay ahí, entonces tratar de estos años Claro. de sacar lo más posible y que eso ayude a Argentina a la transición, porque Argentina también tiene un montón de energía renovable. Claro, claro. Es increíble, o sea, tiene un montón de sol, tiene un montón de viento, tiene agua, o sea, Sí, 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 sí. tiene sí. muchas, contiene tierra. Muy O sea, interesante, Daniel, muy interesante realmente. Te agradezco mucho, ¿eh? muchas gracias por la invitación. Fue Daniel Dresden en La Repregunta. Muchas gracias.